En esta edición de La Nueva Educación analizaremos, yo soy Rodrigo Cañete, bienvenidos, analizaremos cómo Javier Milei ha sido retratado desde el exterior, centrándonos en una fotografía publicada en el artículo de John Lee Anderson en The New Yorker el pasado 12 de diciembre. Esta imagen es particularmente significativa, ya que al tratarse de una producción pensada y acordada entre ambas partes, revela detalles cuidadosamente seleccionados. La fotografía es oscura, una elección que, según el periodista, refleja los problemas de sensibilidad a la luz que Milei padece, lo cual lo lleva a trabajar y desenvolverse en ambientes sombríos. En la imagen, Milei enfrenta a la cámara con ojos en sombra, evocando visualmente figuras como Cristo y María Marta de El Bodegón Sacramental de Diego Velázquez, por ejemplo. El sillón de Rivadavia que aparece detrás de él lo enmarca de una manera que recuerda al Dios Padre en el retablo de El altar de Ghent de Jan van Eyck. Observaciones adicionales son, por ejemplo, los elementos en la escena. A la derecha de Milei se ve un busto con su propio retrato y un detalle que refleja una de sus obsesiones. La idea de la copia. Esto se conecta con un aspecto tratado en un análisis anterior mío sobre la clonación de su perro Conan, cuya descendencia incluye 4 perros bautizados en honor a economistas famosos. Murray, por Murray Rothbard, Milton, por Milton Friedman, Robert, por Robert Lucas, y Lucas, también por Robert Lucas. Este juego de nombres resalta un espesamiento conceptual entre los perros Robert y Lucas, que yo no había advertido hasta ahora. Y digo espesamiento conceptual porque funcionan como copias, pero también como copias espejadas. Es algo que se ve en el retrato de Milei, como copias invertidas, lo cual plantea preguntas sobre su significado simbólico. El vínculo con Robert Lucas y la teoría de las expectativas racionales es clave. Milei bautizó a uno de los clones de Conan, de su perro Conan, como Robert Lucas, a 2 de los perros, que es un economista destacado por las teorías de las expectativas racionales. Esta teoría, que le valió el premio Nobel en 1995, postula que los individuos utilizan de forma racional toda la información disponible para anticipar acciones gubernamentales y adaptarse a ellas. Según Lucas, esto justifica un gobierno que no interfiera ni cambie las reglas del juego, pues cualquier intervención sería neutralizada por la racionalidad de los agentes económicos. La visión de Lucas, Robert Lucas, no los perros, moraliza la conducta humana al valorarla según su racionalidad, evocando los principios éticos del capitalismo temprano que, como en las pinturas del Bosco, por ejemplo, excluyen a quienes no se ajustan a las normas del mercado. Frases como, por ejemplo, los parámetros en econometría cambian cuando lo hacen las reglas de juego. O cuando uno empieza a pensar en el crecimiento económico, es difícil pensar en otra cosa, lo que hace es moralizar el espacio social como un espacio de transacciones, solamente. Entonces, donde se excluye, por ejemplo, el trauma, que es lo que define a Milei. Esto, por eso, resulta clave para comprender el pensamiento de Javier Milei, y creo que esta imagen es más que esclarecedora, la imagen de el The New Yorker. Milei insiste en que no tiene 4 sino 5 perros clonados, lo cual introduce la idea del ausente presente. En este caso, sus perros no son solo descendencia tecnológica de Conan, sino que, según él, pueden comunicarse telepáticamente con Conan. Esto conecta temas de memoria corporizada y de lo espectral. Una mezcla de ciencia, amor y tecnología, que parece integrar profundamente en su visión del mundo y que es propia de su generación de argentinos, de mi generación. Él tiene 54, creo que yo tengo 52.
Eh, Antes que nada, quiero invitarlos a los cursos míos y al canal de La Mala Educación. El canal de La Mala Educación para quienes deseen, digamos, profundizar. Los invito a suscribirse al canal, que es gratis. Eh, Me estoy activando en las redes sociales tras que me sacaran la cuenta de Twitter o X. Y como ustedes saben, siempre ofrecí cursos sobre arte, teoría del afecto, historia del arte. Y ahora estoy en un curso sobre arte y trauma y avanzo sobre un curso sobre arte y empatía. Y para hacerlo accesible para los argentinos, un curso mío vale $100, pero la membresía para hacer los cursos por videos pregrabados es de $8 o $9. Los invito a que lo hagan, pero desde ya esto es gratis y suscríbanse ya. Y también síganme en Twitter o X en Rodrigo Can 5656. Regresando al retrato, es interesante observar un detalle. Es un detalle clave. A la izquierda del hombro de Milei hay una urna que posiblemente contiene las cenizas de su perro Conan. Este elemento introduce nuevas capas de significado, ya que el propio nombre Conan alude a la contracultura mitológica nórdica que a través del Señor de los Anillos se asocia con ideales como la pureza étnica y la resistencia, particularmente las lecturas germánicas de autores como Hermann Hesse, muy propios de la contracultura de principio de siglo. En la fotografía en cuestión de The New Yorker, Milei, sin embargo, se refleja tenuamente en el vidrio de la mesa. Este reflejo es borroso y despojado de su característica cabellera y parece manipulado por la iluminación, el Photoshop. Aquí emerge la idea del narcisismo oscuro. Es decir, una cosa es la imagen oscura de Milei y otra cosa es el reflejo que pierde algo de esa imagen. Y esto nos recuerda a la versión de Caravaggio, de Narciso. En esta imagen, la corbata de Milei reemplaza la rodilla en Caravaggio, que conecta al personaje con su reflejo. Y este narcisismo se manifiesta en la nota de New Yorker. En el Caravaggio, en el Narciso de Caravaggio, ustedes lo que ven es que se forma un círculo, que es el círculo vicioso del narcisismo, del cual uno no puede salir. Y hay algo de esto en la imagen de New York. Este narcisismo se manifiesta en la nota de The New Yorker cuando Milei le comenta al periodista que disfruta leer no solamente libros de economía ahora, sino también biografías. Y mientras lo dice, agrega biografías sobre mí, lo que aporta a este narcisismo al que estoy haciendo referencia. Este egocentrismo se traslada también al libro de Milei, La revolución que nadie vio venir, creo que se llama, cuya portada lo muestra heroicamente junto a un león. En el libro, Milei es presentado como un gladiador subestimado, como un rockstar, como un economista austríaco, muy interesado en los austríacos, entre otros epítetos que refuerzan narrativas de autocelebración heroica. La obsesión de Milei por su imagen es central, no solo en su relación con el público, que él percibe como una audiencia virtual que lo copia y comparte, sino también en cómo se presenta él físicamente, en su look. En la sesión fotográfica, su asesora de imagen, Lila Lemoine, confesó que su look busca emular una mezcla entre el look de Elvis Presley y Wolverine, el icónico personaje del cómic de Marvel. Como saben, Wolverine, cuyo nombre real es James Howlett, es un mutante con habilidades extraordinarias como la regeneración y los sentidos agudizados. Rasgos que simbólicamente podrían vincularse con la sensibilidad visual de Milei y su tendencia a mantenerse en ambientes oscuros. Desde el punto de vista psicológico,
Wolverine es una figura compleja y traumática endurecida por un pasado difícil, pero con un código moral firme. Esto parece resonar con el relato de Milley sobre su infancia marcada por abusos físicos y psicológicos, donde su hermana, Karina, fue su único refugio. Esto de acuerdo a la biografía que él construye, ¿eh? Tenemos que creer que esto es así y que no está manipulando el narrador, no es unreliable. Yo asumo que es verdad. El retrato no solo nos muestra a Milley como un líder político excéntrico, sino que también encapsula una narrativa personal de trauma, autoimagen y contradicciones que se amplifican en su relación con los medios, la cultura popular y su propio pasado. La imagen que muestra a Milley como un dios, padre narcisista, oscuro, que vemos en esa conflación entre Van Eyck y Caravaggio, puede interpretarse como una representación de su tendencia a buscar refugio en sí mismo y en construcciones que le permiten proyectar un control absoluto. A lo largo de su vida, Milley, a lo largo de su vida, Milley ha encontrado refugio en distintas formas. En su juventud, a través de la música de los Rolling Stones, y los deportes, donde llegó a jugar en segunda división de fútbol, hasta abandonar a los 18 años, coincidiendo con el final de los años 90. Tras esto, él se refugia y se traslada a la economía como disciplina que estudia en la Universidad de Belgrano, una institución que lleva el nombre de su prócer favorito. Allí completó su formación con 2 maestrías, probablemente en Argentina, ya que no habla inglés, ni ningún otro idioma. Y escribió más de 50 artículos académicos, papers, y varios libros enfocados en la teoría económica neoclásica, que los especialistas dicen que son mediocres. Uno de los refugios más marcados en su vida ha sido su propio yo. Según testimonios de amigos, Milley es una persona solitaria, abstemia, y sus conversaciones tienden a girar en torno a temas impersonales, como la política, los perros, la economía. Este retraimiento puede relacionarse con un historial de abuso en su infancia, un patrón que se repite en casos similares. En sociedades como la Argentina, donde las estructuras educativas y profesionales están marcadas por ficciones de formalidad y represión, este tipo de aislamiento emocional a menudo se convierte en una herramienta de protección para individuos con traumas profundos. Así, la superficialidad de ciertas amistades puede ser vista como un refugio más que como una conexión genuina, que me parece que es el caso de este buen hombre, Entre los intereses que lo definen están la figura de Friedrich Hayek, que no se cansa de repetir. La idea también del libre mercado, aunque según expertos su calidad como economista es considerada mediocre. Varios críticos señalan que Milley quedó atrapado en un discurso técnico propio de los años 90, lo que limita su capacidad para abordar de manera innovadora problemas nuevos que trae la economía. Su estilo apela a la complejidad técnica, parece diseñado para impactar a audiencias menos informadas en lugar de ofrecer aportes sustanciales al campo de la economía como disciplina, o ni siquiera para enseñar. Milley también encuentra refugio en su relación con las masas, lo que resalta su faceta narcisista. Volvemos a la imagen. Como señaló Mariano Fernández en una entrevista para The New Yorker, Milley tiene poco interés por las personas individuales, pero un instinto natural para conectar con las multitudes, que funcionan como un espejo amorfo en el que encuentra validación.
Este reflejo colectivo que retroalimenta su magnetismo explica su teatralidad y los extremos de su personalidad. Otro hito en su construcción como figura pública fue su entrada al ámbito televisivo, particularmente en el año 2016, durante una participación explosiva en el programa Animales Sueltos de Fantino. Su reacción tan enérgica a una pregunta sobre Keynes que alguien le hizo lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en una celebridad. A partir de entonces, según testimonios de sus propios vecinos, adoptó el hábito de pasear a sus perros después de cada aparición televisiva para recibir reconocimiento directo de la gente. Un comportamiento típicamente narcisista. Volvemos a la imagen. Este tipo de búsqueda constante de validación recuerda a figuras como, por ejemplo, Gaby Levinas. Me consta, yo estuve con él en el Malva una vez, quien, digamos, se volvía loco si la gente no lo reconocía. En el caso de Milei, la construcción de su imagen pública, tanto en el ámbito académico como mediático, parece estar profundamente vinculada y entrelazada con su necesidad de compensar un pasado de inseguridad y aislamiento, proyectando una figura de control, poder y reverencia que encuentra su máxima expresión en los escenarios masivos. Tal vez el narciso. Tal vez uno de los refugios más importantes, al menos desde un punto de vista discursivo, que se observa en la figura de Milei, tema que ya abordé en un video previo, vayan a verlo, es su fijación con el ano y las múltiples referencias que giran en torno a este punto. Por ejemplo, y yo hice ese video sin estar al tanto de que en realidad esto había sido percibido como un rasgo cultural en 1974 por el Premio Nobel de Literatura B.S. Naipaul, que publicó una reflexión sobre la historia argentina que plantea como fundamentada en la extracción de recursos del suelo y la violencia contra los pueblos indígenas como punto de partida de la historia argentina. Esto coincide mucho con lo que yo planteo en Mi historia contrapelo del arte argentino, publicado por Penguin Random House Sudamericana, que los invito a comprar ya en su tercera edición, siendo la cuarta. Esta dinámica implica una penetración, tanto del otro, entendido como el indígena o el suelo, genera, según Naipaul, una obsesión nacional en torno al sexo en tanto humillación del otro. El sexo anal. Muy interesante esto. Naipaul describe esta obsesión en los siguientes términos. Imponiendo lo femenino, lo que la prostituta rechaza y el hombre argentino no consigue en su hogar, la vida se convierte en una fantasía permanente y latente de una especie de misa negra sexual, donde el macho argentino está constantemente interesado en humillar a su víctima. Es muy interesante porque el macho argentino entonces no es pragmático, no es que quiere algo, sino que lo único que importa es la humillación. Y esto, Naipaul define entonces a la argentinidad como un fenómeno que oscila entre un narcisismo evidente y una sociopatía latente. En el caso de Milei, el discurso del ano es omnipresente. A sus adversarios los trata como bestias o como simios, que hay que romperles el orto, y esta fijación sexual se extiende a sus declaraciones públicas, como cuando confesó haber debutado sexualmente a los 13 años con una prostituta y confesó también su gusto por los threesomes, por los tríos, aclarando que en el 90%, ojo esto, que en el 90% de las veces fueron con dos mujeres.
Y también habló de su exploración del sexo tántrico y del control eyaculatorio. En este contexto, Milei hubo participado en situaciones sexuales en las que estuvo desnudo junto a otros hombres en al menos 10% de las ocasiones. Incluso mencionó que su apodo en ciertos círculos probablemente relacionados con prácticas swingers era el de vaca mala, creo que le dicen, el apodo, porque puede retener la leche durante más de 3 meses. Esto es una joda. Yo no puedo creer. Otro refugio que Milei encuentra en su vida personal para su trauma tiene que ver con las vedettes, quienes suelen ser casi sin excepción clones de su hermana. Aquí vuelve a surgir el tema de la copia, ya que su hermana parece tener siempre la última palabra en su vida. Estas relaciones con digamos, las mujeres siempre aparecen con intermediaciones de su hermana. Y en el 2021, Milei incluso tuvo que describir su vínculo en términos bíblicos, comparando a su hermana con Moisés, transformándola en el jefe. Y aunque Moisés no puede comunicarse como él, quien es Aarón, quien tiene la capacidad comunicativa que Moisés no tenía, este vínculo de la figura del clon o la copia ha generado polémicas, porque tiene que ver con su hermana, a punto de que Milei tuvo que salir a desmentir públicamente rumores sobre las relaciones incestuosas que posiblemente podía haber tenido. Él dijo, por supuesto que no, y acá estamos repitiendo eso. Por último, Milei encuentra otro refugio en el cine, específicamente en películas sobre matemáticos como Good Will Hunting, The Oxford Murders, The Imitation Game. Aunque aparentemente todos tienen como eje a jóvenes matemáticos, lo que realmente, esto es mi análisis, comparten estas películas es la exploración de dilemas personales y cuestiones morales, donde la matemática se convierte en una herramienta para superar traumas, por ejemplo, en Good Will Hunting, en donde las habilidades matemáticas de Matt Damon permiten superar un trauma de infancia, mientras que en The Imitation Game la decodificación matemática sirve a Alan Turing para refugiarse y ocultarse del trauma de su orientación sexual. Interesante. El último refugio que voy a nombrar del trauma para Milei es el de la ópera. Él tiene una predilección, y esto lo manifestó, por obras de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Verdi, de Puccini. Esto puede pasar desapercibido, pero si las tenemos en cuenta, son todas óperas italianas que se enfocan en lo emocional y en lo expresivo, con áreas memorables y todas pertenecientes a la corriente que es conocida como bel canto, que es un tipo de ópera caracterizada por la influencia del romanticismo en la suavidad y el lirismo del canto femenino, sobre todo caracterizado por la flexibilidad en tanto alegoría de una evolución de lo terrenal a lo trascendental a través del amor, un amor de la mujer por el hombre, una mujer negada pero aceptada finalmente por el hombre. Las óperas que le gustan a Milei tienen caracteres femeninos complejos y establecen una tensión entre su libertad de expresión y la represión de esas mujeres, unas mujeres que aparecen como metáforas de las dificultades que enfrentan en una sociedad fuertemente opresiva. Es decir, son los canarios que cantan desde la jaula. Ejemplos de estos encontramos en, por ejemplo, la Musetta, Musette de la Bohème, una mujer coqueta, pragmática, que representa el contraste entre el hedonismo y la vulnerabilidad. O Liu de Turandot, que yo diría que es Yuyito, por lo menos en su entrevista de la que hablé hace 2 semanas, que es un poco la conducta en esa entrevista porque aparece como una esclava que se sacrifica por amor, personificando la pureza y la abnegación. Pero Milei se ve a sí mismo como un personaje de Puccini. Yo diría que él se ve como Mario Cavadarozzi de Tosca,
un pintor idealista que lucha contra la opresión política representando los valores de la libertad y la resistencia. Él se ve como un bohemio. Pero ahora quiero volver a la cuestión de lo espectral de esta imagen, que se ve en el reflejo deformado en la mesa o lo inmutable que en ese reflejo muta. Recordemos que para él, al menos en la designación de dos de sus perros, la inmutabilidad y la permanencia y la consistencia de la conducta y la previsibilidad en las reglas del juego son fundamentales. Y esto nos lleva a pensar en la economía. Digamos, que empieza, recordemos que dos de los perros están bautizados a partir de la necesidad de la previsibilidad en la economía. Robert Lucas. ¿Qué es la economía argentina? Brevemente, Argentina exporta carnes, cereales y soja. Básicamente a China, pero gasta históricamente más de lo que gana. Y lo que produce, si algo caracteriza a la Argentina, es gastar más de lo que produce. Entonces, la Argentina es sinónimo de deuda, desde hace décadas. Pero esta es una deuda improductiva por sus pactos corporativos. Desde el 2001, en donde el Fondo Monetario Internacional colocó a la Argentina en una posición en la que ella misma, obviamente, tiene un alto grado de responsabilidad, y luego esto se repitió con Macri y se va a repetir ahora, nuestro país entró en default no una vez, sino desde entonces 3 veces. ¿Por qué? En principio, el país vive de la extracción y la agricultura, que depende de los precios internacionales y sus vaivenes. Para Milei, la causa no es esto, sino la corrupción, que él califica como comunista. Y por esto se refiere al legado del peronismo, en realidad. Usa un lenguaje macartista de la Guerra Fría para hablar del problema del peronismo y de Perón, más concretamente, quien nacionalizó la economía para acomodar el gasto público por medio de emisión e inflación bajo la excusa del privilegio o el privilegiamiento, digamos, de los más pobres y con el resultado de que en el tardo capitalismo esto resultó en la pérdida de confianza de los argentinos en los bancos y sobre todo en la moneda nacional, en el peso. Y esto llevó a los argentinos hacia el dólar de manera histérica y más concretamente y más dañinamente sus clases altas depositan su dinero en el exterior. Es más, la Argentina, o mejor dicho, los argentinos, tienen 270 billones de dólares afuera. Es el segundo país, después de Estados Unidos, en tener tanto dinero afuera de su país. Es decir, en términos estrictos, no hay nadie menos patriota que la clase alta argentina. Esto se combina con una bicicleta financiera basada en el endeudamiento. Lo que se hace es entonces endeudarse para extraer y el producto de ese dinero no se reinvierte en el país, sino que se asegura en el exterior hasta que aparece otro endeudamiento y es hoy lo que va a hacer Toto Caputo. Y lo que esta imagen está cubriendo. Tanto desde el punto de vista del peronismo como desde el punto de vista del macrismo. Todo en la economía es realismo mágico. Y también del mileísmo. Hay una ficción de la realidad económica que en realidad durante el peronismo de Alberto y con el COVID terminó de explotar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Que seguramente ustedes ya saben al hartazgo y lo viven mejor que yo, porque estoy tratando de abordar lo espectral y cómo emerge una economía basada en lo espectral y en lo virtual, que a su vez se entrelaza con el mercado informal, que ese tipo de economía de empobrecimiento genera. A partir de la explosión de Internet en la Argentina, hubo un crecimiento paralelo de las villas miserias. Y estos fenómenos no están desconectados. Este es el gran problema de Cristina y del kirchnerismo, que no entendió esto. Lo menospreció. Lo que realmente ocurrió fue una reconfiguración que desplazó el eje de la base electoral hacia los jóvenes desclasados.
Estos jóvenes, en su mayoría, con bronca, es decir, de luto por su propio futuro, no tienen acceso a trabajos formales y encuentran oportunidades limitadas en sectores como el reparto a domicilio, Rappi, la venta de drogas o trabajo vinculado a Internet. Y no me refiero a programación o programadores, ni empleos técnicos especializados, sino que me estoy refiriendo a actividades precarizadas y marginales. Atención al cliente, call centers, apuestas online, online gambling, criptomonedas, cripto trading o incluso trabajo sexual en plataformas como OnlyFans. Toda esta cultura fue habilitada por el progresismo kirchnerista. Pero al mismo tiempo, lo que no habilitó fue la posibilidad política de canalización de eso, porque las élites los representó y los excluyó. En este contexto, Milei pasa a interpretarse como la espectacularización de una proyección fantasmática que tiene sus raíces en el trauma de un país eminentemente violento, un país donde el macho obsesionado con el ano como símbolo de dominación y humillación, en lugar de detener el ciclo de violencia, algo que Milei dice representar con su motosierra, redirige su sadismo hacia estos sectores. Milei los percibe como amenaza porque expone una parte de su verdadera naturaleza y desafían el reflejo idealizado que proyecta de sí mismo, un reflejo narcisista. En este esquema, ¿quiénes son las víctimas? Los ancianos aparecen como una alegoría de su padre, sádico, figura de autoridad que lo marcó con violencia, mientras que los homosexuales representan una parte reprimida de su propia identidad. Ambos grupos en la narrativa de Milei simbolizan aquello que debe ser eliminado o dominado para mantener intacto su reflejo ideal, una lucha constante contra los fantasmas internos y externos que definen tanto su discurso como sus acciones. Nos vemos la semana que viene y suscríbanse. Ya mismo, suscríbanse y súmense en Twitter, así nos vamos comunicando. Nos vemos la semana que viene.